tardes. Como ellos quieren que se comporte. Ya, Miren lo que se publica también. el tema que vamos a tratar hoy día tiene que ver con algo súper esencial de tener conciencia de nuestra propia existencia. Así que vamos a comenzar con un pequeño ejercicio que es preguntarle a cada uno de los que están aquí quiénes son. Vamos a comenzar por José Naranjo. Ojalá que, bueno, no tiene cámara. Y en breves palabras, en breves, si a ti una voz en el Olimpo o en el monte Sinaí te pregunta quién eres, ¿qué responderías? Yo creo que serían dos cosas. Una, si me preguntan quién soy, el que soy. Y el otro diría mi nombre, José Naranjo. Ya, eso le responderías. Sí, y si quiere más antecedente, le entrego mi WhatsApp. Y ahí empezamos. O sea, claro, pero bueno, todas las respuestas son válidas. Ahora Sigue. pediría yo una respuesta un poquito más filosófica, pero listo. Ahora le vamos a preguntar a doña Marlene. ¿Quién eres? Parece que Voy, ahí estoy. Bueno, chuta, me pillaste con frío. A ver, ¿quién soy? Un alma encarnada en un proceso de aprendizaje continuo. gracias. Patricia Oliden. Ya. Bueno, yo diría, soy un ser humano pensante. Bueno, es Un ser humano pensante. ¿Eso? Eso. efectivamente, sí. Ya. ¿Quién podría ser? Galaxy. No sé quién es Galaxy. Soy yo, Miguel María Eugenia de México. Un pleyadiana. Lo que pasa es que me conecto en mi tablet porque luego en el teléfono me hablan. Bueno, pues yo diría que soy una alma encarnada, igual que una chispa divina, viviendo una experiencia en este mundo terrenal. Ya, y por último, Peque. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Miguel? ¿Qué tal, gente? Recién me conecto, así que no sé de qué estaban hablando. Perdón. Respóndeme en breves preguntas, o sea, en palabras. ¿Quién eres? ¿Quién soy? Soy un ser tratando de evolucionar. Tratando. Y sí, ¿qué vamos a decir? Y ahora Eduardo. Ah, Eduardo no tiene ni micrófono. No, ahora sí, ahora sí. ¿Vos quién eres? ¿Nada? Ya el silencio es la respuesta de Eduardo. Ah, que entré recién, está desenchufado. Sorry. Bueno, la respuesta más sabia es el silencio. ¿Quién eres? Pero lo primero que les venga, pues si no, esa es la pregunta, porque la clase se llama ¿Quién eres? Entonces, si tú puedes responder en breves palabras. Parece que no está conectado, no sé. Ya.
Pasamos. Elvira Vara la veo sin micrófono. ¿Me escuchan? Sí, Fuerte y Ah, claro. ya. Perfecto. Bueno, yo diría la mejor respuesta es la de Eduardo, el silencio. Porque, bueno, esto es una volada filosófica. La voz del ser, hay un libro que se llama La voz del silencio. Y en el silencio están todas las respuestas posibles, está la inmensidad, y eso somos, todo. Porque todas las respuestas pertenecen al ser, a la existencia. Al dar uno una respuesta, deja al margen todas las otras posibilidades, que también somos eso. Por ejemplo, soy un ser pensante, pero también soy un ser que actúa por instinto, también soy un ser que siente, no es solamente pensar. Y más allá del pensamiento, yo creo que también existe el ser. Una cosa que es bien importante que yo he tratado en otra clase es que todas esas respuestas en el fondo son acertadas porque es una pregunta, lenguaje, respuesta, lenguaje, pero si ahondamos, son unas respuestas que tienen que ver con ese lenguaje, que están bien diseñadas, confeccionadas. Sobre todo, soy un ser espiritual que se extendió en un alma y esa alma está viviendo una experiencia como ser humano. Esa es una respuesta perfecta, pero si nosotros lo llevamos a la experiencia, a lo que vivimos y experimentamos concretamente la mayor parte de nuestra vida, de nuestro día a día, es una respuesta políticamente correcta, pero bastante, digamos, lejana. Es como una respuesta de la academia, de biblioteca. ¿Por qué? Porque aquí se produce una paradoja, una disyuntiva, un dilema. Eso que nosotros sabemos que somos, ¿lo somos en la realidad? ¿Lo somos en la experiencia? ¿O lo somos en un universo paralelo, del cual tenemos poca conciencia, poco dominio, poco conocimiento y poca expresión? Eso es una paradoja, porque si bien es cierto, somos un ser divino con todas las propiedades que eso conlleva, estamos viviendo una experiencia que se podría decir que es todo lo contrario. Estamos viviendo una experiencia virtual que la concebimos como real, pero que como que vive y se aplica en otras leyes, se manifiesta de otra manera. ¿Por qué? Porque nosotros aquí experimentamos enfermedad, carencia, miedo, dolor, vejez, envejecemos, decrepitud, muerte. Vemos cómo muere gente a nuestro lado y después sabemos que nos toca a nosotros. Vemos mucho dolor, vemos cómo la gente se sacrifica por el sustento diario. Entonces, esa realidad como que no tiene una afinidad y no tiene una resonancia con ese ser que nosotros proclamamos como intelectualmente, que somos. Y para terminar esta introducción, yo me quedaría con lo que plantea Joe Dispenza, que tiene que ver con lo mismo que estoy diciendo ahora,
que nosotros tenemos conciencia de que somos un ser divino, un ser espiritual, ¿ya? Y que en otras dimensiones muy sutiles se manifiesta de una manera bastante armoniosa, sin carencia, en unidad, sin conflicto, sin polaridad, sin miedo, etcétera. Y eso es real, sí, y nos sirve como perspectiva, nos sirve como para tener una conciencia más amplia de la existencia, pero tenemos que tomar conciencia que en esta tercera dimensión, en esta realidad que nosotros estamos viviendo cotidianamente como seres humanos, lo que importa es lo que realmente se expresa. ¿Ya? Entonces, por eso que una vez yo dije de forma temeraria, el que nosotros sepamos que somos un ser divino, un ser espiritual con todas esas potencialidades y cualidades, yo dije, eso importa un pito. Importa un pito si acá nosotros experimentamos miedo, ansiedad, tristeza, depresión, envidia y, bueno, también felicidad pasajera, alegría, excitación, pero eso después se pasa, enfermedad, de vejez, muerte, lucha, sacrificio, ¿ya? Lo que realmente importa es lo que nosotros expresamos, vivenciamos, experimentamos, vemos, percibimos. Eso es lo que importa. Y ese es el objetivo de la enseñanza espiritual, de la enseñanza del autodesarrollo, del desarrollo del conocimiento interior, incluso hasta de la autoayuda. Ese es el objetivo, que esa parte esencial de nosotros, espiritual, se exprese y pueda manifestarse en esta tercera dimensión, que es un mundo que tiene otras reglas y es un mundo de ilusión, es un mundo de donde la fantasía y lo irreal se vive, se experimenta. Porque todos sabemos metafísicamente que el tiempo, por ejemplo, es una ilusión. El tiempo lineal, pasado, presente, futuro, realmente no existe. Incluso en la física cuántica ya lo ha planteado. También que la muerte no existe porque todo se transforma. O sea, los átomos cambian de manifestación. Están produciendo un cuerpo físico, pero después eso muta a otra cosa. Entonces la muerte real de que algo desaparece y se aniquila, eso también es una ilusión. Entonces, en este mundo ilusorio, el objetivo real de la enseñanza espiritual es que el espíritu se manifieste en la tierra, en la materia. De ahí hablan de esto del espíritu en la tierra o del cielo en la tierra, mejor dicho, ese dicho. El cielo en la tierra, de unir esas dos realidades en un todo armónico. Eso es lo que vino, por ejemplo, a enseñar Jesucristo, y si usted lee los evangelios, en el Sermón del Monte, en las bienaventuranzas, él habla de cómo un ser espiritual toma la vida y se desenvuelve en esta vida cotidiana. Entonces él decía, no tengan miedo, todo se da por añadidura, si están anclados en la fuente, si tienen esa conexión con la fuente divina, no se preocupen de correr por el trabajo, de ansioso, porque todo eso se da por añadidura, no se enganchen, perdonen, suelten, no se queden pegados en los conflictos, no atesoren conflicto y amargura. Entonces,
Jesús en esos sermones hablaba de cómo un ser espiritual se puede expresar en esta manifestación como un ser humano común y corriente. Ahora vamos a ir a la clase en sí. Ya, ahí está, se ve bien, ¿cierto? Sí, perfectamente. Ahondando en este tema del quién soy, este texto, estas reflexiones tienen que ver con lo que enseña Tomás de la Fuente, que es un chico como muchos que da enseñanzas espirituales y de psicología transpersonal. A eso se dedica, da cursos, talleres y tiene un canal de YouTube bastante interesante. Entonces, en estas reflexiones, él va hacia la explicación de lo que es el ser esencial. Y, por ejemplo, él explica que el sufrimiento se origina por la creencia de lo que soy. Imagínense, todos nosotros tenemos una creencia de lo que somos, ¿cierto? Y paradójicamente esa creencia origina el sufrimiento. ¿Por qué? Porque por lo que dije al principio, que uno de repente experimenta una realidad, unas situaciones que no encajan con la creencia de lo que soy de verdad. Soy un alma, soy un ser divino, soy un hijo de Dios, y de repente estoy, no sé, pues tirando un plato, o pegándole un golpe a un mueble, rompiendo el mueble de puro picado que estoy. Entonces, esa no correspondencia en dos afinidad, o de repente lo que estoy sintiendo, como no calza con la creencia de lo que soy, me produce un sufrimiento, un conflicto interno. También hay una confusión entre los objetos de la percepción con lo que somos. ¿Ya? Nos confundimos a veces en lo que percibimos con lo que realmente somos. Y la identificación con los objetos físicos, como la ropa, auto, la casa, una guitarra, esa identificación que sí es real, está demostrada por la psicología, también nos saca de un estado de conciencia anclado en lo que realmente somos. ¿Por qué? Porque a veces imagínense si uno se compra un auto un día. La otra vez estaba viendo una noticia de que una persona se compró un auto y el mismo día se lo robaron. Lo dejó estacionado en su casa, creo. Bueno, la cosa que en minutos ya no estaba. O sea, imagínense cómo se sentía esa persona. Ya. ¿Por qué sufre si el auto no es él? O si uno se compra un abrigo bonito y en el metro una persona, no sé, pues le hace un tajo. O en un evento una persona le hace un hoyo con el cigarro. Y uno llega a la casa con el abrigo nuevo y ve que tiene un hoyo. Esos son ejemplos de la identificación porque uno lo siente como que a uno mismo le hicieron algo. Ahora, aplicando la lógica más exacta, no es así, pero a uno le duele. Eso se llama identificación. Yo no estoy identificado con un equipo de fútbol, con una institución, con una carrera, con un personaje, con un prestigio, con el cuerpo, con la pareja, con el hijo.
siempre quieren que a los hijos lo encuentren maravillosos, todas las personas, inteligentes, bonitos. Con todo uno está identificado. Hay que tener conciencia de que esas identificaciones con objetos, porque en el fondo también son objetos, externos, es un fenómeno de la mente, no guarda relación con una existencia real de lo que somos. Nosotros no somos todo eso con lo que estamos identificados. Los niños muy pequeños no tienen esa identificación. Un niño muy chiquitito, si uno le regala de repente una muñeca, de repente el niño la agarra, la tira, la tira para todos lados, o si uno la agarra y también la destruye, el niño no, como no ha creado esa identificación con el juguete, no le importa. Eso es lo bonito, la gracia que tienen los niños chicos que están en un estado de conciencia bastante puro, libre y sano de toda la identificación que viene después, cuando se empieza a crear una identidad, que es inevitable en todo caso. Lo mismo ocurre con el cuerpo. ¿Ya? Nosotros tenemos una identificación 100% con el cuerpo. Aunque el cuerpo, como sabemos intelectualmente, es un vehículo, es un ropaje que el alma está usando en este momento, pero en esencia no es lo que somos, porque el cuerpo va a transmutarse. Imagínense que esos átomos del cuerpo después se van a otro cuerpo, o nosotros podemos estar usando, o nuestro cuerpo en este momento puede tener átomos que son de las estrellas, que vienen de galaxias lejanas, que a lo mejor fueron átomos que utilizó Hitler, o Nerón, y esos átomos ahora están en el cuerpo físico de nosotros, porque todo se transmuta, todo se traspasa, todo se comparte. Cuando hablamos del cuerpo, la cosa cambia porque lo sentimos y la identificación es total. Eso está claro. Sin embargo, no somos el cuerpo. Lo mismo ocurre con pensamientos y emociones. Esto aquí se empieza a poner más complejo porque tampoco somos esos pensamientos y emociones. Esa es la gracia y el objetivo de la meditación. Para las personas que practican la meditación, yo creo que todos hemos llegado a un nivel a veces de que percibimos que todos esos pensamientos realmente no son el centro de nuestro ser, sino que es como un torbellino, es como una marea, es como un mar o un río que pasa y nos trae cosas y nos trae cosas y nos va trayendo de todo tipo de objetos de la mente y que no para nunca. Y las emociones también están ahí, afloran, se van, vuelven, aparece una, después aparece otra. Las emociones negativas producen rechazo, culpa, confrontación, angustia, las que quiebran nuestra autoimagen. Lo mismo ocurre con los pensamientos. Creemos que nosotros pensamos lo que pensamos, que somos el producto de nuestro yo, que son el producto de nuestro yo. Como que hubiera alguien que los produce. Las emociones negativas, ¿por qué producen un rechazo, una culpa, una angustia? Porque quiebran la imagen que uno quiere tener de sí mismo. Eso es lo que en la clase, o sea, cuando nos conectamos el jueves pasado y no pudimos seguir la clase, estábamos hablando de la máscara. Entonces, ahí explicábamos que todos tenemos una máscara que es la imagen que mostramos al resto, al exterior.
Y todo, una persona normal, un ciudadano social normal, siempre quiere mostrar la mejor parte de sí mismo. Quiere mostrarse responsable, educado, limpio, correcto, ético, etcétera, etcétera, ¿cierto? Allí ahora si están en este tipo de camino espiritual o conocimientos, incluso quiere mostrar una, una imagen incluso más luminosa, más altruista, más de amor incondicional, más consciente, más ecológica. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando ese ser que se identifica y que tiene como ideal esa expresión de vida empieza a sentir culpa, empieza a sentir, a ver, emociones negativas, empieza a sentir rabia? O de repente se observa y se descubre sintiendo envidia, o se descubre sintiendo lujuria, ¿ya? Ahí se produce inconscientemente, automáticamente, un rechazo a ese tipo de pensamiento y a ese tipo de emociones. Y también se siente culpa, también se siente vergüenza, también se siente todo ese tipo de cosas, porque no calzan con la autoimagen que uno quiere proyectar y que uno quiere expresar y vivenciar de sí mismo siempre. Entonces, eso es lo que se llama también la sombra. La sombra es un aspecto de nosotros mismos y todos tenemos sombra y existe y está ahí, y en ella hay una serie de cosas que nosotros desconocemos de nosotros mismos, y esas cosas cuando empiezan a aflorar y nosotros las empezamos a percibir, nos producen ese desencanto, esa confrontación, esa angustia, porque no las deseamos, viene a romper el yo ideal que nosotros queremos tener. Ahora, todos los maestros de la psicología más espiritual hablan de que la idea no es rechazar, reprimir, condenar, ocultar, ignorar esa sombra. No, hay que entenderla en la esencia, porque esa sombra también, porque está revestida de un aspecto negativo, porque nosotros mismos le hemos puesto esa chapa, nosotros mismos le hemos puesto esa condición de que es algo malo, porque en esencia no es malo, en esencia es nomás. Nosotros le hemos dado esa interpretación negativa. Ya, por eso que primero se debe integrar y después se debe trascender. ¿Ya? Y ahí uno empieza a obtener lo que se llama la iluminación verdadera. La verdadera iluminación no está lejos de la sombra. La verdadera iluminación es cuando uno ilumina la sombra, cuando lo inconsciente se hace consciente. Esa es la verdadera iluminación. Porque la sombra tiene energía psíquica, tiene energía vital. No es solo un pensamiento vacío. Por eso cuando se integra y se ilumina y se integra al ser, uno recibe energía. Y uno, esa energía, ¿para qué sirve después? Para estar más sano, para tener más fuerza, para despertar una facultad psíquica, sirve para todo eso. Se suma el aura, esa aura que es nuestra protección luminosa. Cuando uno va recuperando energía de la sombra, va iluminando la sombra, se va uniendo al aura. Entonces, estas personas que tienen un aura inmensa,
y poderosa es porque son personas que ingresaron a esos mundos oscuros y recuperaron su alma. Ya integraron la sombra y después la trascendieron. Lo mismo ocurre con los pensamientos. Miren, aquí hay una cosa bien compleja también, que nosotros pensamos, creemos que nosotros pensamos lo que pensamos. Por ejemplo, yo, Miguel Rojas, creo que yo pienso lo que pienso. Entonces yo digo, yo en la mañana estaba pensando en tal cosa, en la tarde me puse a pensar, ya, eso también es falso. ¿Por qué? Porque creemos que es producto de un yo. Por ejemplo, yo, Miguel, me pongo a pensar. ¿Ya? Entonces tenemos la creencia de que como que hubiera alguien que produce los pensamientos. Entonces nos imaginamos un ser invisible, hombre o mujer, que crea esos pensamientos. Pero la verdad, no hay nadie que piense los pensamientos. Los pensamientos son un proceso automático. Simplemente surgen como respirar, como ver, como los latidos del corazón. Esto yo lo encuentro muy interesante. Todos los místicos y todos los sabios de Oriente principalmente han enseñado esto, de que uno no inventa los pensamientos, no hay un yo dentro del cuerpo, así como un ser chiquitito, como un ser invisible que está creando pensamientos, no. Los pensamientos son un proceso universal del universo, de la mente universal, y que esa mente está ahí siempre, como ese mar que digo yo, como ese torbellino. Entonces, uno, de acuerdo a sus percepciones que tiene de la realidad, a sus programas mentales, uno va recibiendo pensamientos. Entonces estos pensamientos van surgiendo. Por eso se dice que una persona, no sé, que está en depresión, ¿por qué le surgen puros pensamientos distintos a una persona que está en una plenitud que se podría decir que es medianamente feliz? No es porque los dos estén produciendo pensamientos distintos, sino que están captando pensamientos distintos. Uno está canalizando del inconsciente colectivo más denso, del bajo astral, uno está ahí canalizando un tipo de cosas y el otro está canalizando de unas dimensiones superiores. Entonces, aquí se habla de que los pensamientos son un proceso automático, como respirar. Uno no inventa respirar, uno simplemente respira. Uno no crea latidos del corazón, simplemente el corazón tiene latidos solo, automáticamente. Ya, la metáfora del computador, no hay nadie dentro del computador. Así, el computador uno lo prende y el computador empieza a funcionar porque tiene un programa, tiene un Wi-Fi y empieza a captar. ¿Ya? Miren, la metáfora del computador es maravillosa porque si nosotros queremos entendernos a nosotros mismos, a cómo funcionamos como cuerpo, como mente, no hay mejor analogía que un computador. Nosotros somos un computador. Entonces nosotros encendemos este computador y el computador empieza a trabajar de acuerdo a un programa. Y lo más interesante es que el computador tiene un historial. Los navegadores de Internet tienen un historial y nosotros tenemos ese historial. Entonces, lo que vamos a pensar mañana no va a ser algo nuevo. No vamos a ver el sol como algo nuevo. Oh, ¿qué es esto? Admirado, maravillado. No, el sol
Da el sol. Eso, cuando nosotros en el computador ponemos historial y desplegamos el historial, aparecen puras cosas que no son afines. Entonces, eso es lo que se llama la rutina de la mente. La mente, la mayoría de las veces repite pensamientos, repite rutina, repite acciones, repite conducta, repite todo. Ya, entonces, la enseñanza espiritual y también el conocimiento interno es para que uno se transforme en un programador. Deje de ser un usuario del computador, donde el computador ya está ahí con sus programas, ya funciona solo, tiene un algoritmo que empieza a buscar de acuerdo a los intereses que ya está programado, de acuerdo a un historial. No, sino que uno se transforme en ese programador y uno instale, desinstale, reprograme, resetee el computador a voluntad. Ese es el objetivo. Ya, y los pensamientos se asocian unos con otros, creando una identidad. Ya, eso también es interesante. Nuestra identidad, nuestro ego, nuestro yo, es una asociación de pensamientos. Entonces, hay pensamientos que se encuentran afines y otros se encuentran que no tienen algo en común y se rechazan. ¿Ya? Entonces ahí se va, hay una asociación de pensamientos y se crea nuestra identidad. En meditación se puede observar el fluir de pensamientos. Entonces hay un observador y los pensamientos observados. El que observa no está pensando. En ese momento surge el pensamiento. O estoy pensando un pensamiento. Y puedes tener otro pensamiento que observa cómo observas el pensamiento. Así hasta el infinito. Esto también es muy loco porque es real y es lógico que uno puede decir, oh, yo estoy pensando en una vaca blanca. Y después otro pensamiento puede decir, oh, yo estoy pensando que estoy pensando en la vaca blanca. Después llega otro que puede decir, yo estoy pensando que estoy pensando que estoy pensando en la vaca. Y así hasta el infinito. Entonces, el que se da cuenta que se está pensando está siempre más allá del pensamiento. El que observa todo esto está más allá. Por eso se dice que el que observa no está pensando. Ahora, si queremos una respuesta intelectual de lo que somos, nosotros somos ese observador. No somos el pensamiento, somos el que observa todo. Y ese siempre está más allá. Aquí hay una imagen del pensamiento. Uno puede pensar que está pensando esto, que está pensando esto otro, y no tiene fin. Entonces, el yo no es más que un pensamiento. Esa respuesta que dijo, por ejemplo, José Naranjo, que si le preguntan quién es, él dijo, yo soy José Naranjo. Bueno, ese es el yo. Y ese yo no es el yo real. Es un pensamiento nomás. O sea, él piensa que es José Naranjo y él piensa que él es ese yo. ¿Dónde está el ser que piensa los pensamientos? ¿Ya? ¿Dónde está?
Solo hay mente. En la mente no hay nadie. Imagínense que en la mente universal, ya, el Kybalión dice que todo es mente, el universo es mental, y cuando hablamos de universo no hablamos solamente de tercera dimensión, hablamos cuarta dimensión, quinta dimensión, sexta dimensión, séptima dimensión, octava, no sé si novena, bueno, novena dimensión, todas las dimensiones son un universo mental. ¿Ya? Y en esa mente no hay nadie ahí produciendo, o sea, la mente es todo, eso se podría decir. El ser es esa mente. Los pensamientos nunca pararán, siempre están ahí. Eso es lo que es la vida eterna, el fluir constante. El objetivo de la meditación es reconocer que no eres ese yo que los pensamientos te hacen creer. Ese es el objetivo de la meditación, llegar a tal punto de experimentar que todos esos pensamientos son un mecanismo que no es lo que realmente somos. Entonces ahí uno llega a experimentar y uno se conecta con ese observador, ese ser esencial que siempre está en una paz absoluta porque está en el ojo del huracán, está en una paz interior y está observando la mente, y en la mente puede haber, pucha, ¿qué tengo que pagar mañana? Tengo un familiar en la UCI y mañana van a venir a cortar la luz, ¿ya? Pero el observador siempre está en un estado de paz interna y puede observar todos esos pensamientos que están en un caos. Ahora, yo siempre pongo esos ejemplos que parecen bien negativos para producir el contraste, porque si yo digo, ya, y yo observo que estoy en bienestar, estoy en paz, soy feliz, bueno, eso sería lo ideal, y eso quiere decir que ese ser está ya expresándose en las dimensiones más básicas. Y si es así, todo bien, todo bien. Es el objetivo. Entonces, entrar en el pensamiento es entrar en un sueño. Cuando nosotros caemos presas del pensamiento, cuando el pensamiento nos agarra y nos ponemos a pensar así de manera mecánica y somos como un títere, ahí nosotros estamos en un sueño. Llega a ser tanto que ese personaje se zambulle en el sueño y sufre, corre, pelea, se resiste, entra en conflicto, se enamora, ya, porque ya ahí estamos viviendo el sueño del pensamiento. Es como cuando nosotros nos entramos a dormir en la noche y tenemos un sueño X, y ahí ya somos el sueño. No estamos diciendo, oh, estoy soñando. O en ese sueño, no sé, pues anda un elefante, yo he soñado con elefante. Yo no me pongo a pensar en la mayoría de las veces, excepto cuando hay un sueño lúcido que uno sabe que está soñando, uno sale arrancando del elefante, pues. Uno se cree el sueño. Bueno, esta vida también es un sueño y nosotros nos creemos todo. Nos creemos que si nos echan de la pega nos vamos a morir. Inconscientemente, muchas personas comienzan a sentir una angustia de muerte cuando reciben el sobre azul. Viene un miedo a morir. Algunos.
los que tienen en su conciencia, no sé, el merecimiento de que saben que que no se van a morir, no les ocurre eso, en todo caso. Cuando sales del pensamiento, te centras donde estás, en la realidad, en el aquí y ahora. Ya, el aquí y ahora, que está libre de ese pensamiento de futuro, de pasado, de proyecciones, ahí uno está en ese yo interno real. De ahí la sabiduría de los gurús que hablan de que hay que practicar el aquí y ahora. Si uno en el aquí y ahora está sano, está vivo, está viendo, está sintiendo, está oliendo, está respirando, se dan cuenta que uno no necesita nada. Ahora los sabios dicen que ese estado de aquí y ahora que uno no necesita nada es el 90%, 90 y tantos por ciento de la existencia. En esos momentos que uno anda arrancando, no sé, de un asaltante o tiene un choque en auto, son muy pocos. Pero pareciera que el pensamiento a veces nos hace caer en estrés y a veces estamos muy estresados, como en sobrevivencia, cuando si nos centráramos en el aquí y ahora, veríamos que eso es bastante ilusorio también. No hay nada en riesgo, pero la mente le encanta proyectar esos estados como de riesgo, de supervivencia, de miedo, de terror. Bueno, la gente que es muy susceptible a la televisión, imposible que escape a ese tipo de proyección. Entonces, ¿quién soy? Si no soy la ropa, mis emociones, mi cuerpo, mis pensamientos, etcétera. Si no soy el concepto de lo que creo ser, no soy. Somos el testigo en la conciencia. Somos esa conciencia. No hay ninguna cosa de la que puedas percibir que sea eterna. Ropa, casa, cuerpo, pensamiento, síntomas, emoción. Por eso que yo una vez escuché que el budismo era una filosofía negativa. Y yo quedé pensando, pero ¿por qué negativa si es una enseñanza espiritual? ¿Por qué le dirán que es negativa? Entonces, leyendo y leyendo, me explicaban de que era negativa porque el budismo no cree en la existencia de Dios. Porque el budismo dice, todo lo que tú puedas pensar o definir con el lenguaje, de verdad no es. Porque si hablamos de Dios que es omnipresente, omnipotente, está en todas partes, es el todo, si yo lo empiezo a definir, nunca voy a llegar y siempre voy a crear una creencia limitada de lo que es. Y esa definición siempre va a tener un concepto contrario. Porque si yo digo Dios es bueno, Dios es pura misericordia, Dios es amor, y uno dice, bueno, y el otro, y el odio, y el desamor, y el orgullo, ¿de quién es? Ah, ya, y como yo definía a Dios así, yo tengo que inventar otro, pues tengo que inventar al diablo. Tengo que inventar otro Dios a la inversa que se haga cargo de todo lo otro que yo digo que no es Dios. Entonces, de ahí se dice, los sabios orientales, que los que definen a Dios, ellos mismos crean al diablo de manera automática. Entonces, estos sabios orientales hablan del Tao. El Tao dice no se puede definir. No hay palabra que pueda definir al Tao. El Tao se experimenta, ¿no?
Y más encima el Tao se experimenta mucho en el silencio, no en el análisis y los conceptos mentales. Se experimenta como ese observador que está en todas partes. ¿Ya? Entonces, de ahí que el budismo, ¿por qué se dice que es una filosofía negativa? Porque el budismo, primero que nada, se dedica a que nosotros entendamos lo que no somos. Y eso es como negativo. O sea, hay una meditación incluso que uno empieza a observar el cuerpo, a observar cómo funcionan los órganos internos, y después uno dice, yo no soy este cuerpo. Después uno va a las emociones, reconoce todas las emociones que está sintiendo, y uno dice, yo no soy estas emociones. Después uno va a los pensamientos, yo no soy estos pensamientos. Después uno va a todo y uno dice, no soy, no soy, no soy. Entonces, cuando se ya no llega, no sabe qué decir no soy, se supone que se empieza a conectar con el verdadero ser. Por eso que el Buda decía que uno, descartando toda identificación, desconectándose de todo apego de los sentidos, uno empezaba a experimentar lo real. Y el Buda no le ponía nombre, no lo definía, sino que había que experimentarlo. ¿Ya? Entonces, ahí se llega como a ese nirvana, a eso que está más allá de la mente mecánica. Y eso solamente es una experiencia, no, la gente que lo ha vivido no lo puede explicar. Bueno, entonces esta es como una imagen de nuestra existencia y podríamos decir que nosotros estamos ahí al medio. Ahí está nuestro ser verdadero. No lo podemos definir, no tiene forma, no tiene una imagen, no tiene una identidad. Eso es lo que yo le llamo el ser, el ojo del huracán. Pero saliendo de ese centro, ahí están, empiezan las emociones, los pensamientos, las preocupaciones, la alegría, los amores, duren lo que duren, los afectos y todo de la experiencia. Ya estamos terminando, ya. Eso es lo que es consciente, ya, eso que es consciente de los objetos es eterno. Entonces, ¿tenemos una dimensión eterna? Sí. ¿Está sujeta a la muerte, a la vejez? No. ¿La conciencia es eterna? Sí. La máxima conciencia está en el espíritu, donde está la información de todos los seres y de todo el universo, concentrada. Imagínense una tarjeta de computador donde esté toda la información, toda. El tiempo también se puede percibir, quien lo observa está fuera del tiempo. Entonces, si nosotros también percibimos el tiempo, el que está observando ese tiempo está fuera de él. Ahí volvemos al observador. La conciencia es como una metáfora de un lente transparente. Esto del lente transparente también es importante. Con ese lente nosotros vemos todo, observamos, ya, pero el lente está ahí entre medio nomás. O sea, como en el cine, se está proyectando una película y ese lente transparente es la conciencia que está ahí. Ahora, ¿de qué se trata la película? Ya eso tiene que ver con nuestra mente, con las asociaciones que la mente está haciendo de la experiencia humana. La conciencia no se puede observar. Eso también es interesante.
Podemos observar miles de cosas, la mente, los pensamientos, pero la conciencia no, porque la conciencia es la que está detrás, recibiendo la información consciente de la experiencia. Somos el espacio de donde surge todo y todo movimiento. Entonces, ahí está ese espacio, ese centro, y de ahí surge todo. Entonces, nosotros estamos ahí. ¿Somos algo absoluto? Sí. Entonces, cuando muchos dicen, no, nosotros no somos Dios, pero en alguna dimensión, en lo más esencial y en el centro del centro del centro del centro de lo que somos, sí somos. Porque si nosotros ya nuestro atributo es conciencia absoluta, eso es igual Dios. A eso no se le puede herir, se le ha llamado de miles de formas, se le ha llamado el vacío, la presencia, el testigo, el Tao, Dios, el ojo que todo lo ve. Imagínense que también se le llama la nada, porque el ser y la nada llega un momento que son lo mismo. Cuando uno va al centro de lo que es el ser, como ya se acabó toda definición, se podría decir que llega a una nada. Y para terminar esta reflexión, aunque estos son solo conceptos nada más, cuando empezamos a reconocernos o reconocer nuestra verdadera naturaleza, empezamos a ser. Entonces, primero que nada, una clase conceptual para que la mente quede un poco perpleja y se ponga a pensar en estos conceptos. Y de ahí pasar a otro paso, que es más importante, que es empezar a reconocerse en la verdadera naturaleza. ¿Hay fórmulas para eso? Sí, primero que nada, al que no le surge espontáneamente, hay formas donde uno comienza una práctica para experimentar lo que realmente se es. La más clásica de las clásicas es la meditación. Meditación puede ser en vigilia o puede ser sentado con los ojos cerrados. Hay formas de meditar. Una es en el aquí y ahora, con todos los sentidos bien activos y presentes, y otro es en el campo cuántico, fuera y libre del cuerpo, de los pensamientos, de las emociones, de la vista, de los sentidos, de todo eso, abstraído de todo eso, llegando como a un nivel cuántico muy interno. Y hay otro tipo de meditación que es, por ejemplo, estoy cocinando y estoy en el aquí y ahora, presente totalmente en lo que estoy haciendo. Voy a dejar de compartir la pantalla y siempre dejamos un espacio para que alguien haga algún comentario, algún aporte. ¿Quién se atreve? Hola Miguel, hola a todos. ¿Me escucho bien? Hola. ¿Sí? Esto, yo quería comentar algo, sabes que a mí me cuesta como
aceptar eso que decías tú de que uno es como una antena y que los pensamientos que se nos pasan, se nos cruzan por la mente, los captamos así como al azar. Yo siento que puede ser que algunos pensamientos sí, los más absurdos, pero la mayoría de los pensamientos que uno tiene, yo siento que son producto de uno mismo. No siento que sea como que uno capta pensamientos hacia el azar del universo. Yo siento que por una parte sí es verdad, porque siempre he dicho que yo creo firmemente que uno es, que el objetivo de uno es el reconocerse el ser uno, ¿cierto? Con todo. Entonces ahí sí está esa conciencia colectiva y es verdad, por algo se activan estos movimientos sociales en distintas partes del mundo o estos como movimientos espirituales y todo el cuento, claro, eso es parte de esa conciencia como colectiva que hay, pero también ahí están estos pensamientos y la conciencia que tiene uno solo por uno mismo, nomás como ser individual, que somos, yo siento que somos uno, eso es una verdad, pero también para llegar a eso, somos seres individuales, somos fracciones de ese como todo, como almas individuales. Y ahí también generamos pensamientos propios de acuerdo a nuestra experiencia de vida y etcétera. Entonces yo creo que eso se cumple, pero hasta cierta parte, pero de ahí me cuesta creer que sea como 100% así. No, eso. Bueno, a mí también me cuesta. Ya, y ponte tú, y ahora recuerdo que te estoy diciendo esto, lo mismo que en el grupo, alguien preguntó el otro día, hace tiempo ya, por el tema de las vidas pasadas, y si te das cuenta, yo siento que es exactamente lo mismo. Tú hablabas de que no es que hayan como vidas pasadas, como individuales, perdón, no sé si lo entendí así o lo entendí mal, sino que tú decías que hay como una conciencia álmica de la humanidad. Y es por eso que si alguien se hacía regresiones, podía estar en distintos lugares como históricos y era porque uno percibe la conciencia así de la historia de la humanidad como colectiva. Y yo siento que sí es verdad, pero también eh, cada uno tiene una vida pasada que la has vivido solamente tú. Entonces es como lo mismo con esto de los pensamientos. Siento que hay uno colectivo, pero también hay uno que es individual. Y ese es el trabajo que tenemos que hacer como alma, que es el granito de arena que aportamos todo para que la humanidad esto evolucione espiritualmente y todo el cuento, pero pasa por un trabajo individual hasta cierto punto y de ahí nos unificamos con el todo. Claro, lo que yo podría aportar de eso es que cuando uno habla de uno, habría que definir a quién se refiere, porque ya está más que claro, de acuerdo a todas las clases que hemos tenido, de toda la enseñanza, que no hay un uno, no hay un yo, por ejemplo, yo, ya, cuando yo, hablando de mí, cuando yo digo yo pienso, ya, pero ¿quién es ese yo? ¿En Miguel? No, pues porque ese es el ego que es mi personalidad y eso en el fondo polvo eres, ya polvo te irás de nuevo. O sea, ahora, si estamos hablando de el cuerpo mental, el cuerpo causal, quizás ahí podría ser. La clase y la reflexión que se estaba dando tiene que ver al yo que creemos ser, como ese yo ficticio que es como un pensamiento. Entonces, nosotros tenemos esa creencia de que hay un yo comunitario, pero si nosotros descubrimos que ese es el ego, ya que es un ego, una identidad que se creó de acuerdo a pensamientos y afinidades, eso es lo que tiene que ver que ese yo no crea nada, sino que ese yo es un pensamiento. Ese es el ego que habla la mística, ese que incluso algunos hablan de disolver el ego o trascender el yo cuando uno se aparta del yo, da ese yo. Pero si uno cuando habla del yo divino,
Por ejemplo, yo podría decir que claro que el yo divino crea pensamiento, porque el yo divino en alguna dimensión superior, cósmica, está administrando la mente, ¿ya? Entonces, sí. Entonces, ahí eso es lo que uno debería a veces tener presente, que cuando uno dice yo, ¿desde dónde lo está diciendo? ¿Ya? Ah, Porque la palabra yo se ocupa de muchas formas y a veces se refiere a cosas distintas. claro, yo lo digo, yo, yo lo digo del yo en el que estamos ahora todos, en la realidad que estamos ahora, que es la realidad física, trabajando para un bien que es el unificarnos todos juntos, todos en uno solo, en lo que sea, en el amor, ¿me entiendes? ¿O no? A eso me refiero. Mientras estemos en esto, claro que somos parte de ese todo, pero somos individuales hasta alcanzar eso. Entonces, mientras estemos en esta experiencia, si vamos a generar pensamientos, si vamos a tener vidas anteriores, historias, nuestra alma va a tener una historia que vamos a ir acumulando, no solamente historias, sino que también eso es energía, y hasta que logremos, no sé cuál es la palabra que usas, pero iluminarnos o ascender, no sé, ser uno, y ahí dejamos de percibir esos pensamientos y como realidades o percepciones individuales, ahí ya nos unificamos. Pero Ujú, mientras no estemos en eso, yo siento y pienso que sí lo vamos a seguir, lo vamos a ir generando ujú. pensamientos propios y experiencias propias. Sí, Gracias. ya Miguel, a ti, este, Miguel, yo pienso, no sé, ahora sí yo pienso, yo lo entiendo más bien como cuando uno, hablando de la computadora, a la computadora le vas metiendo información, este, de X tema, y esa información se va guardando. Cuando tú o uno quiere saber más sobre el tema y busca información, empieza a llegar sobre ese tema, empieza a llegar más información. Y eso es lo que uno va acumulando. Yo pienso que a través de toda nuestra vida, desde que nacemos, vamos acumulando toda esa información y en base a la información, a la formación que traemos, en ese entendido vamos acumulando más sobre esa información y pienso que de ahí vienen todos esos pensamientos, ¿no? No sé si estoy bien y si me estás entendiendo. Em, sí, ahora es claro que entramos en esa complejidad, donde toda esa información está en los llamados registros akáshicos, ¿ya? Y eso también es mente colectiva, en mente universal, porque Es correcto. nosotros estamos todos conectados y somos un... Mira, hay enseñanzas que las sintetizan porque es inevitable sintetizar todo esto. Una enseñanza habla de que Dios tuvo un hijo, un solo hijo, el Hijo de Dios. Entonces, en la Trinidad se habla Padre, Hijo, Espíritu Santo, ya. Ahora, ¿ese hijo está separado de Dios? No. Ese hijo es una extensión de Dios, porque la separación no existe, no existe en la realidad divina. Entonces, Dios se extendió en un hijo, ya. Y eso sintetiza todo. Ese es un hijo. Después, en las distintas dimensiones de realidad, como un holograma, uno empieza a percibir muchas realidades, muchos seres, muchas razas que se expresan distintos, muchos rayos, los 7 rayos, ¿ya?
y ahí empiezan a ver dioses, muchos dioses, y cada dios empieza a tener una descendencia, se puede decir, un linaje. Entonces hay dioses que pertenecen a un rayo y tienen su descendencia, se puede decir, pero eso tiene que ver como con ese árbol de Pascua. Es como, el árbol de Pascua es como una pirámide, ¿cierto? Pero arriba hay un hijo. Y ese hijo después empieza a diversificarse, pero todo eso también se puede decir que es parte de una ilusión, porque llega un momento que todo eso está conectado en uno, ¿ya? Ya. Ahora, lo más también loco es que toda esa manifestación de dimensiones llega un momento que se empieza a sustraer. Es como el universo, la divinidad también es como una respiración, una inhalación y una exhalación. Cuando se exhala, se crean todas las dimensiones y todas las percepciones y la diversidad y las razas y los planetas hasta la tercera dimensión. Incluso están también los mundos infiernos, que es otro tema. Y después cuando viene una inhalación, todo eso se empieza a transmutar, y empieza como a desaparecer las dimensiones inferiores, y después se va pasando de la quinta a la sexta, a la séptima, y después todo llega al origen. Y a eso se le llama, por ejemplo, el final del universo. Llega un momento que el universo desaparece. Bueno, y después vuelve todo de nuevo. Entonces, ahí también hay mucha gente que se quiebra la cabeza porque no pueden entender qué sentido tiene que la creación o Dios esté siempre inhalando y exhalando. Todo vuelve al origen, todo de nuevo se vuelve a expresar, todo vuelve al origen, todo se vuelve a expresar. Ya. Bueno, de ahí, para terminar eso, que a lo mejor me fui para otra parte, que cuando se llama de que la Tierra está en una ascensión, corresponde a eso. La Tierra ya llegó, tocó fondo, se materializó todo, incluso también en mundos, inframundos, y todo eso se está volviendo a transmutar, y todo eso va a llegar a una cuarta, una quinta. Entonces, ya la Tierra, como Tierra, está en ese proceso de inspiración. Ya se exhaló todo, ahora la Tierra somos nosotros, todos los seres que estamos ahí. Por eso tenemos que pasar a otra manifestación de energía, a otra mentalidad, a otro estado de conciencia, porque la Tierra ya está en inhalación. Estamos de vuelta. El mandato es: ya viví todo, yo experimenté todo, ahora ya se supone que debería haber aprendido de todo, y ahora tengo que tomar conciencia de eso y llevarla a la conciencia superior, toda esa información. Entonces, ese es el salto a la quinta dimensión. Por eso es que muchos planetas que ya vivieron eso, uno los ve y son ruinas, o tienen una materialidad que son desiertos, porque ya quizás, o sea, muchos, porque no puedo hablar de todos los planetas, no tengo ese conocimiento, pero muchos ya vivieron ese proceso de evolución, y ya después volvieron a entregar toda esa energía. Entonces ese planeta quedó ahí como un desierto. Muchos dicen que Venus es un planeta superior, Mercurio es un planeta de conciencia, donde los seres que habitan ahí están en otras dimensiones, pero ya son verdaderos seres muy en el fondo, que ya pasaron por eso, elevadísimo. Quiero
dar una opinión, en realidad, sí. Es que en sí me cuesta un poco, o sea, no un poco, sino harto, comprender y que en realidad no creo que el pensamiento nazca de la nada. Yo no sé si si el pensamiento eh, nace de la nada, me imagino que este debe ser por su entorno y su ambiente. O sea, si estoy en una situación o bien en un escenario X, voy a tener una reacción a eso. Me expreso mejor. Cuando hay una desvinculación en laboral, los pensamientos que empiezan como a desarrollarse son por el entorno, por el ambiente que existe, que uno está viviendo en ese instante, y produce una inseguridad, más bien un desvincularse de algo, eh, o bien al contrario, si uno está con mucha alegría, también el entorno y tu ambiente van a hacer que te expreses y tus pensamientos sean de esa forma. Y es más, tomar decisiones en ambos casos también teóricamente no es lo correcto. Y justamente, claro, no todo lo que uno piensa uno debe estar de acuerdo. Ahora, hay un punto que dice tanto la Biblia y lo que nombraste tú también, eh, que no hay que alimentar al diablo o bien a su sombra, sino que más bien me parece que colocaste integrar o aceptar para rescatar en sí la luz de ese inconsciente. Entonces, en realidad todavía no me queda muy claro, o no sé si será así, Miguel, será cómo nace el pensamiento en sí, porque de la nada, o más bien me imagino que es del entorno y su ambiente. No sé qué opinas tú, Miguel, no sé en ese Bueno, aspecto. yo resueno con varias enseñanzas. Mm, De ahí, y bueno, yo también, yo la he experimentado de manera individual, y lo que uno ha experimentado es difícil como traspasarlo de manera, sino que hay una práctica. O sea, por eso que yo hablo de la meditación, porque cuando en algún momento una persona llega muy profundo en la meditación, uno puede darse cuenta de eso. Ahora, por ejemplo, el curso de milagro, yo soy un estudiante del curso de milagro, y bueno, y el curso de milagro lo que dice Eckhart Tolle, lo que dice la física cuántica, cuando la física cuántica se junta con la espiritualidad, llegan a muchas conclusiones afines, y claro que nos rompe el esquema mental que nosotros estamos habituados a concebir. Uno de estos es, uno no piensa de acuerdo al entorno, sino que uno tiene una percepción individual del entorno. ¿Por qué? Porque si el entorno fuera el que produce pensamientos, todos pensarían igual, y no es así. Yo puedo dar miles de ejemplos. Para algunos, una experiencia del entorno significa una cosa y para otros significa otra. Entonces, imagínate que una persona que estaba chato y lo único que quería es que lo echaran del trabajo y que le pagaran, no sé, algo, porque tenía pensado irse al sur. Y lo echan del trabajo. Ya, eso es lo que está ocurriendo en el entorno. Están echando a varias gente del trabajo. Y uno está súper feliz y el otro está re triste. Entonces, lo que ocurre en el entorno es percibido por la mente de cada cual de manera diferente. ¿Ya? Cuando hay algo social que está ocurriendo, hay gente que está enrabiada y otros están alegres.
pero el evento es el mismo. Ya. Llega a ser tanto que esta enseñanza, incluso la física cuántica, está diciendo que la realidad y lo que vivimos nosotros afuera, primero es creado por una mente, por una conciencia. Incluso se llega a revertir tanto la explicación que se está, ni siquiera que uno está respondiendo a cosas que están ocurriendo en el afuera, sino que uno las creó antes y después se manifiestan en el afuera. Así de radical llega a ser la enseñanza en estos momentos que se está conociendo. Pero eso, claro que hay que verlo, estudiarlo, meditarlo más, ¿ya? Lo que dice el Kybalión de que el universo es una creación mental, la física cuántica ahora lo está diciendo. Sin ese observador, sin esa conciencia, no habría realidad, no habría nada. Se necesita ese ser que, en cierto modo, la energía la ordene de tal forma que la pueda observar de una manera y al solo observarla y pensarla de una manera, se crea una realidad. Eso lo está diciendo la física cuántica. Por eso que hay unos experimentos en física cuántica que si no hay un observador haciendo un experimento o midiendo algo, la energía no se materializa y no se produce ningún fenómeno. Solamente cuando hay un observador en el laboratorio, ahí se manifiesta. O sea, nosotros tenemos un poder tan grande que podemos manifestar la materia. Ahora sí, si el observador, nuestro yo real, está detrás, vemos que la mente es como un mar o ese huracán que está ahí dando vueltas, pero nosotros estamos más allá de eso. Entonces, hagamos esto práctico. Primero, las enseñanzas dicen que tú puedes elegir qué tipo de pensamientos tener. ¿Ya? Entonces, si tú estás pensando que te va a ir como el forro, tú te das cuenta y tú dices, ¿y por qué tengo que elegir esto? Elijo lo contrario. Ya. Entonces, de ese mar, en vez de pescar chatarra, tú la botáis y te poníais y tiráis la cuerda más al fondo para pescar lindos peces. ¿Ya? Ahora, ese es el pensamiento. Cuando tú tienes una emoción, ya no la puedes negar. Eso es lo que hay que tener claro, que uno puede hacer esa transmutación rápida con los pensamientos. O sea, estoy pensando puras cabezas de pescado, cambio. Pero cuando ya me siento de una manera, uno se tiene que hacer cargo de esa emoción. Porque si tú choteas la emoción, esa emoción se va a ir al cuerpo. Entonces, la emoción hay que liberarla. La emoción hay que hacer una práctica de liberar esa emoción. Y para eso primero hay que aceptarla porque ya llegó a la emoción. Esos pensamientos ya pasaron a la energía. La emoción es energía y la energía uno no la puede negar. Ya está en el cuerpo. Entonces ahí uno la tiene que procesar. Para eso es la sanación cuántica, para eso el Reiki, para eso la Gestalt, para eso es los ejercicios, el yoga, todo eso. Para trabajar la energía que ya está. Pero podemos adelantarnos con la autoobservación y antes de que esos pensamientos se transformen en emociones, uno los puede elegir. Ahora, yo también lo hablo de la teoría, si la mayoría de las veces uno anda distraído y de repente uno se da cuenta que está enfocado en el problema, enfocado en el conflicto y no enfocado en la solución.
o en el amor incondicional y todo, entonces uno ahí se tiene que reenfocar. Bueno, amigos, Sí, lo dejamos sí, hasta acá porque, súper. y gracias porque hubo una buena participación. Y la cosa es tomar todo esto para que cada uno haga su reflexión y llegue a sus conclusiones y su experiencia, y eso es lo único que cuenta. Gracias, Miguel. Disculpa. Gracias, Miguel. Buenas noches. Gracias gracias, a Miguel. todos. Chao a Listo. todos, buenas noches. Chao, que estén muy Gracias, Chao, bien. chao. Gracias, Miguel. Gracias. Chao. Chao, chao.